Pasemos ahora a un ejemplo al modelo de distribución exponencial. ¿Sí? Este modelo se ve generalmente junto con el modelo de distribución Poisson porque está muy relacionado con el modelo Poisson, ¿sí? con este modelo de probabilidad que vimos recién, ¿sí? Pero con una gran diferencia que vamos a notar enseguida, ¿sí? En la distribución Poisson, fijado este intervalo de tiempo o espacio, ¿sí?, nos interesa el número de eventos que ocurren en ese intervalo. Es decir, la variable es discreta, contamos un número de éxitos. Pero, si lo que queremos modelar es el lapso de tiempo, ¿sí?, o el espacio, ¿sí?, entre dos eventos, ¿sí?, consecutivos Poisson, ¿sí?, que se presentan en forma independiente y a una frecuencia constante, ¿se acuerdan? Eran dos requisitos para que el modelo sea Poisson. Decimos que estamos frente a una variable con distribución exponencial. ¿Sí? Fíjense, si en lugar de yo estar preocupado por las probabilidades de que aparezcan ninguno, uno, dos, tres eventos de estos de tipo Poisson, ¿sí?, si en lugar de ello estoy preocupado por saber la probabilidad de que transcurra determinado tiempo o de observar determinado espacio entre dos eventos Poisson, ¿sí?, entre estos dos eventos, ¿sí?, o hasta que transcurra un evento, la variable ya no es una variable discreta. No estoy contando el número de éxitos. La variable es el tiempo o el espacio, ¿sí? Entonces, claramente, el modelo Poisson no sirve para esos casos, ¿sí? Vamos a ver entonces que lo que sirve en estos casos es un modelo que se llama distribución exponencial. La variable exponencial surge al considerar en un proceso Poisson a la variable continua, x, que mide el tiempo, o el espacio podría ser también, entre la ocurrencia de dos eventos consecutivos. Fíjense acá que entonces la distribución exponencial, a diferencia de la distribución Poisson, es un modelo especial de probabilidad que sirve para variables aleatorias continuas, el tiempo, el espacio, ¿sí?, que son continuos, ¿sí? No es para variables discretas como si era la distribución Poisson, ¿sí? Ejemplos. Si no te interesa calcular probabilidades para el tiempo que transcurre en un servicio de urgencia hasta la llegada de un paciente. Fíjense, la llegada de un paciente parece ser un evento Poisson. La cantidad de pacientes que llegan por hora a un servicio de urgencia es una variable con distribución Poisson. Pero si a mí me interesa conocer los valores de la variable tiempo hasta que llegue un paciente y las probabilidades de esos valores, ¿sí?, ya no estamos trabajando con una variable discreta, ya no estamos contando la cantidad de pacientes que llegan, sino el tiempo que transcurre hasta que llegue un paciente. La variable es el tiempo, es una variable continua. Otro ejemplo podría ser el tiempo que transcurre entre dos llamadas telefónicas en una central, ¿sí? Acá, si contáramos el número de llamadas telefónicas que llegan a la central, ¿no?, ahí sí la variable podría ser Poisson, siempre y cuando conociéramos el promedio de llamadas que llegan en determinado intervalo de tiempo, ¿sí?, y que se den todas esas otras condiciones que hemos mencionado de Poisson, ¿no es cierto? Pero si en realidad estamos interesados por el tiempo que pasa entre dos llamadas, o hasta que ocurra una llamada, esa variable es continua, el tiempo, ¿no? Para estos casos es que vamos a ver, sirve el modelo exponencial. ¿Cuál es la función de probabilidad de este modelo? Acuérdense que llamamos a las funciones de probabilidad de variables aleatorias continuas funciones de densidad, ¿sí? ¿Cuál es la función de densidad del modelo exponencial? ¿Sí? Bueno, viene dada por esta expresión que es lambda por e a la menos lambda x, ¿sí?, siempre y cuando los valores de x sean no negativos, ¿no? Porque el tiempo y el espacio tampoco pueden ser negativos, ¿sí? En donde este lambda, ¿quién es? Este lambda es el mismo parámetro de la Poisson, es ese promedio de ocurrencia por unidad de tiempo o espacio, ¿sí?, el mismo lambda de la Poisson, ¿sí? Por eso les decía hace instantes que las distribuciones Poisson y exponenciales están íntimamente relacionadas, tienen algo en común, un nexo, una conexión que es este lambda, ¿sí?, que sirve para pasar de una distribución a la otra, ¿sí? Lo usan en común, ¿no es cierto? ¿Sí? Si lo que me preocupa es el tiempo, ¿no?, entre dos eventos Poisson, ¿sí?, voy a tener que considerar ese promedio de ocurrencia por unidad de tiempo o espacio, ¿no?, que es ese lambda, ¿no?, que obviamente también es un valor positivo, ya lo habíamos visto antes, porque cuenta el número de éxitos,
¿sí? Ese promedio es un promedio del número de éxitos, ¿no es cierto? No puede ser negativo. Ella habíamos visto que era ese número especial, cuyo logaritmo natural es igual a 1, que ese número es 2,7182, ¿no es cierto? ¿Sí? Y obviamente que esta función de densidad asume el valor 0 para cualquier otro valor, que serían los valores negativos, ¿no es cierto?, de x. Porque el tiempo o el espacio no pueden ser negativos. ¿Está claro? Fíjense que si uno grafica esta función para determinado valor de lambda, ¿sí?, tiene esta forma la función. Fíjense que es continua justamente porque la variable es continua, ¿no? Tiene esta forma que le da el nombre a la distribución, ¿no? Por eso se llama distribución exponencial, ¿no? Porque fíjense que la forma es la de una función exponencial, ¿no?, cuya ordenada al origen es lambda. Fíjense que si x es igual a 0, ¿no?, nos queda acá e a la menos lambda por 0. Lambda, cualquier número por 0 es igual a 0, ¿no? E a la menos 0, lo mismo que e a la 0, ¿no? Y a la 0, cualquier número elevado a la 0 es igual a 1, ¿no? O sea que nos queda lambda acá, ¿sí? F de x es igual a, f de 0 es igual a lambda, ¿sí? O sea que la ordenada al origen, ¿sí?, de esta función es lambda, el valor que sea lambda, ¿sí? Y luego, debido a este menos que tenemos acá, ¿no?, y debido a que estos son todos valores positivos, desciende, ¿sí?, en forma exponencial la función, es decir, con una pendiente que cada vez es menor, es decreciente, ¿sí?, y se hace asintótica al eje, ¿sí?, asintótica al eje. Entonces tiene una forma de función exponencial, de allí el nombre de distribución exponencial. ¿Está claro? Sí. Para los valores negativos, la función se apoya en el eje de las abscisas, en el eje horizontal, ¿no es cierto? ¿Sí? Viene siendo igual a 0, esto que decíamos acá, f de x es igual a 0 para cualquier otro valor. ¿Cuáles son esos otros valores? Los negativos, ¿no? Porque el tiempo no puede ser negativo, entonces esas probabilidades no pueden ser mayores a 0, ¿no? Entonces acá viene a la altura del eje de abscisa la función. Cuando llegamos a x igual a 0, tiene una discontinuidad, un salto, y f de x igual a 0 es igual a lambda, ¿sí?, y a partir de allí desciende la función, ¿sí?, en forma exponencial, ¿sí?, para los valores positivos de x. Por supuesto, recordemos que esta función, las funciones de densidad en general no arrojan directamente probabilidades, ¿no?, sino que son las áreas o superficies debajo de esta función, las integrales, ¿no?, las que nos dan las probabilidades. A diferencia de las funciones de cuantía que sí dan directamente probabilidades. Esta función de densidad que hemos visto recién también cumple los dos requisitos que hacen falta para que una función sea una función de densidad. El primero era que el valor de la función para cualquier valor de x sea no negativo. ¿Sí? Fíjense que si a x lo reemplazamos por un valor positivo, ¿no?, claramente entonces también. Lambda ya era positivo porque era un promedio del número de éxitos o de eventos, ¿sí? Entonces este es positivo, este también, ¿sí? Y hay una propiedad de los números, de esta función exponencial, ¿no?, que nos muestra que también el número e elevado a un número negativo con estas condiciones sí también va a ser positivo, ¿sí? Lambda, a su vez, ya habíamos dicho, era positivo, así que todo esto se cumple siempre. ¿Sí? Siempre esta f de x es un valor positivo, ¿sí? La segunda condición o requisito era que la suma total de probabilidades para todos los valores posibles de la variable, aquí sería para x que va de 0 hasta infinito, ¿sí?, sea igual a 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el campo continuo, sumar todas estas probabilidades equivale a integrar la función para todos los valores posibles? Es decir, encontrar el área o la superficie debajo de la función de densidad y por arriba del eje de abscisas, obviamente, ¿sí?, para todo el rango de valores posibles de la variable. Eso en nuestro caso, en el caso de una distribución exponencial, equivale a integrar de 0 a infinito, ¿sí?, a la función de densidad, que era lambda por e a la menos lambda x, ¿sí?, y ese resultado es igual a 1, no me voy a detener ahora en la demostración, la tienen en el material didáctico, ¿sí?, si no me equivoco, ¿sí? Véanla de allí, ¿sí?, no es demasiado complicado, fíjense que hay que aplicar las reglas de integración, simplemente aquí podemos sacar fuera de la integral este lambda, ¿sí?, porque la variable es x, ¿no es cierto? Este lambda se de constante, aquí va a quedar lambda fuera de la integral. Después, ¿se acuerdan que podemos aplicar una transformación? Suponer que menos lambda por x es igual a u, por ejemplo, ¿sí?, y nos queda e a la u, y hay una regla de integración para ese tipo de funciones exponenciales, ¿sí?, resolver con esa regla, ¿sí?, y bueno, van a ver que en 2 pasos más llegan a que esa integral es igual a 1. ¿Sí? Se los dejo de tarea, ¿de acuerdo? Reemplazando entonces, usando, mejor dicho, las funciones, las reglas de integración, las tradicionales, ¿sí?, que ustedes ya conocen de materias previas de matemáticas, ¿de acuerdo?
Bueno, entonces cumple las dos condiciones que hacen falta para hacer función de densidad. Si conocemos la función de densidad, podemos conocer también la función de distribución. ¿A qué llamamos función de distribución? La función de probabilidad acumulada de una variable aleatoria continua. ¿Sí? Que no era otra cosa que aquella función que nos iba dando, para cada valor de x, ¿no?, las probabilidades acumuladas hasta ese valor. Es decir, la integral, ¿no?, de la función desde el primer valor posible hasta ese valor de x en particular que nos interesa. ¿Sí? Por eso fíjense, ¿cómo encontramos entonces la función de distribución de una exponencial? Que se denotaba con f mayúscula, ¿sí?, a toda función de distribución. Integrando desde el primer valor posible hasta el valor de x, es una función la que estamos buscando, ¿no?, a la función de densidad, en este caso la exponencial. Si resuelven esta integral, van a ver que también es bastante sencilla, van a ver que el resultado de esto, ¿sí?, es 1 menos e a la menos lambda x. Parece bastante a la propia función de densidad, pero sin este lambda, ¿no? Y con un 1 menos e a la menos lambda x, ¿no es cierto? O sea, son muy parecidas, ¿sí? Es fácil recordar. Conociendo una, es fácil recordar la otra, ¿sí? Obviamente para valores de x no negativos, ¿no? Los valores negativos tenían una f minúscula, la función de densidad igual a 0, ¿no es cierto? O sea que no se acumula probabilidad hasta que x sea igual a 0. A partir de x igual a 0, ahí empezamos a acumular probabilidad. Por eso esta función, ¿sí?, se utiliza para x mayor a 0, mayor o igual a 0, ¿no? Para cualquier otro valor, f de x es igual a 0, ¿no? Está claro eso, ¿no? Y para x igual a infinito, ¿qué valor asumirá f de x? ¿Sí? Bueno, eso ya lo vimos antes, cuando demostramos anteriormente, ¿no?, que la integral entre 0 e infinito era igual a 1, ¿sí?, de esta función de densidad, ¿sí? Para f de infinito, f mayúscula, no infinito, la probabilidad acumulada, ¿no?, es igual a 1, ¿de acuerdo? Bien. Entonces esta función solo para los valores no negativos de x. La esperancia y la varianza de una distribución exponencial, ¿sí?, no son iguales, como en la Poisson, ¿sí?, son distintas. Y a su vez son las recíprocas de ese promedio de ocurrencia por unidad de tiempo o espacio que habíamos llamado lambda, ¿sí? En el caso de la esperanza es 1 sobre lambda, ¿sí?, y la varianza es 1 sobre lambda al cuadrado, ¿sí? Estas demostraciones son un poco más complejas, están fuera del alcance de nuestro curso, ¿sí?, pero créannos que estas son la esperanza y la varianza, ¿sí? Lo que sí se da, la igualdad que sí se cumple, fíjense que si uno quiere obtener la desviación estándar, ¿sí?, de esta variable, ¿no? ¿Se acuerdan que la desviación estándar no era otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza? ¿Sí? Entonces, si tomamos raíz cuadrada aquí sobre este cociente 1 sobre lambda cuadrado, ¿se acuerdan que se resuelve haciendo la raíz de 1 sobre la raíz de sigma cuadrado? ¿Sí? La raíz de 1 es igual a 1, y acá abajo la raíz de lambda al cuadrado, queda igual a lambda, pues se cancela el cuadrado con la raíz cuadrada. Entonces observen que la desviación estándar es igual a 1 sobre lambda, que estoy diciendo yo anteriormente que era la esperanza. Por lo tanto, una característica típica de la distribución exponencial, ¿sí?, que ocurre siempre que la variable tenga distribución exponencial, es que el valor esperado, ¿sí?, el promedio de los valores de esta variable, ¿no?, y la desviación estándar son iguales, ¿sí? En lugar de ser iguales esperanza y varianza, como pasaba en la Poisson, ¿sí?, en el modelo exponencial son iguales la esperanza y la desviación estándar. ¿De acuerdo? Sí. Y además observen esta peculiaridad de que el valor esperado, a diferencia en la Poisson, donde ese valor era lambda directamente, ese promedio de ocurrencia por unidad de tiempo o espacio, aquí es el recíproco, ¿sí?, es 1 sobre lambda. O sea que si bien en la exponencial el único parámetro que tenemos disponible es ese lambda, igual que en la Poisson, ojo que el valor esperado o esperanza matemática no es lambda con la Poisson, sino 1 sobre lambda. Porque claro, lambda era un promedio de éxitos, ¿sí? No es una unidad, no tiene la misma, no está en la unidad de medida de la variable exponencial, que es el tiempo o el espacio, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero pasar a tiempo o espacio, puedo tomar la recíproca, ¿no?, porque este lambda era un número de éxito por unidad de tiempo, ¿sí? La recíproca me va a dar el tiempo, ¿sí?, que se tarda en aparecer uno de estos eventos o estos éxitos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por eso tiene mucho sentido común, ¿no?, que la esperanza entonces sea 1 sobre lambda, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Hagamos un resumen entonces del modelo exponencial. Por un lado tenemos que la función de densidad, ¿sí?, cuyas integrales nos permiten calcular probabilidades, ¿no?, es este lambda por e a la menos lambda de x, siempre que x sea un valor no negativo. Para cualquier otro valor, los negativos, esto es 0. ¿Sí?
La función de distribución o probabilidad acumulada es 1 menos e a la menos lambda x. ¿Sí? También siempre que hablemos de valores no negativos. ¿No? Para valores negativos, lo acumulado es igual a 0, y para infinito va a llegar a 1. ¿Sí? La esperanza y la varianza. La esperanza es 1 sobre lambda, el recíproco del promedio de la Poisson. ¿Sí? Y la varianza 1 sobre lambda al cuadrado. La desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, sí es igual a la esperanza, que es 1 sobre lambda. Fíjense que está aquí puesto por acá abajo, ¿no? Su esperanza es la recíproca de la esperanza, la variable de Poisson, e igual a su desviación estándar. ¿Sí? Característica, entonces, de la distribución exponencial, esperanza y desviación estándar son iguales. ¿Sí? Bueno, resumamos entonces, ¿para qué sirve la exponencial? Para describir procesos donde nos interesa el tiempo o el espacio, no el número de éxitos, ¿sí? Hasta que ocurra un determinado evento o éxito. ¿Sí? Pero nuestro interés es la variable tiempo o espacio. Ese tiempo o espacio transcurrido entre dos eventos cualquiera debe ser independiente, no depender del tiempo o espacio entre los pares de eventos anteriores. Esto de que la frecuencia de aparición de los eventos tiene que ser constante. Y bueno, esto de que la esperanza es el recíproco de lambda y la varianza el recíproco de lambda al cuadrado. ¿No? Y que esperanza y desviación estándar son iguales, no esperanza y varianza como pasaba en la Poisson. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Retomemos el caso del supermercado, cuyos clientes arribaban al sector de cajas a un promedio de 6 clientes por minuto en horario pico de atención. Claramente esto es un ejemplo para exponencial, ¿no es cierto? Porque fíjense que me piden calcular el tiempo promedio, la probabilidad de que transcurra lo sumo medio minuto, la probabilidad de que transcurra por lo menos un minuto. Ahora me han cambiado la variable, ahora la variable es el tiempo. No me piden probabilidades de que lleguen 2 clientes, de que vengan entre 2 y 4, más de 8, no. Ahora me piden la probabilidad de que pase determinado tiempo. ¿Sí? Cambio la variable, ahora la variable es continua, es el tiempo. No es discreta, no son el número de clientes. Sin embargo, conozco el promedio de clientes por minuto, tengo el parámetro lambda. ¿Sí? Tengo todo entonces lo que hace falta para aplicar el modelo exponencial. ¿Sí? Fíjense que podemos modelar entonces al tiempo que transcurre hasta que un cliente arribe al sector de cajas, o el tiempo que pase entre dos clientes, ¿no? Como una variable de distribución exponencial. Y parámetro, 6 clientes por minuto, que es este lambda. ¿Sí? En símbolos, ¿cómo se escribe esto? Se dice que X se distribuye, ¿sí? Exponencial, algunos lo escriben así, otros escriben el nombre completo, ¿sí? Con parámetro lambda igual a 6. 6 por minuto, recordemos, ¿no? Ojo que este no es el promedio de la exponencial, ¿no? Es el promedio de la Poisson, ¿no? Pero es el parámetro de la exponencial, ¿de acuerdo? El valor esperado va a ser 1 sobre 6. Bien. Nos pedían justamente eso, en primer lugar, el tiempo promedio en que llegan los clientes a las cajas. Como la variable es el tiempo, me están pidiendo por la variable con distribución exponencial, no por la variable con distribución Poisson. ¿Sí? Y como vimos recién, esto simplemente se obtiene haciendo el recíproco del parámetro, 1 dividido lambda, 1 sobre 6 en este caso, que es 0,1667. ¿En qué unidad? Minutos. ¿Por qué? Porque nuestro lambda estaba en minutos, ¿no es cierto? Estaba por minuto. Entonces este resultado es en minutos, ¿de acuerdo? Si el lambda es el número de éxitos por minuto, nuestro resultado para la variable de tiempo va a ser en minutos. Observen que si multiplicamos 0,1667 por 6 nos da igual a 1, que es el intervalo de tiempo, cada minuto, un minuto. ¿Sí? ¿Entienden? Bueno, entonces tenemos que arriba un promedio, que llegan en promedio los clientes a la caja cada 0,16 minutos. ¿De acuerdo? Llega un cliente cada 0,1667 minutos a la caja. ¿Sí? Fracción de minutos sería esto, ¿no? ¿Sí? Nos pedían luego la probabilidad de que transcurra lo sumo medio minuto hasta que llegue un cliente a las cajas. ¿Sí? De que transcurra a lo sumo, como mucho, fíjense, menor o igual a, ¿por qué 0,50? Porque dice medio minuto. ¿No? La variable tiempo, si está en minutos, porque nos daban el promedio por minuto, ¿sí? ¿Cómo escribo medio minuto en términos de minutos? Y 0,5 minutos, ¿cierto? ¿Sí? Nos están pidiendo que el tiempo que transcurra hasta que llegue un cliente, ¿sí? Sea menor a medio minuto, ¿sí? 0,50 minutos. Sabiendo que el promedio de ocurrencia es de 6 clientes por minuto. Me están pidiendo la probabilidad acumulada hasta 0,50. ¿Sí?
Recurramos entonces a la función que acumula probabilidades, la llamada función de distribución. ¿Sí? Habíamos visto, ¿no? Vuelvo un poquito para atrás, que esta función era 1 menos e a la menos lambda x. ¿Sí? Entonces reemplacemos en esta función a x por 0,5 y a lambda por 6. ¿No? Fíjense, 1 menos e a la menos lambda, que es un 6, por x, que es 0,5. 6 por 0,5 da 3, queda e a la menos 3, 1 menos e a la menos 3, eso da 0,95. Si lo hacemos con InfoStat, fíjense, elegimos el modelo exponencial de probabilidad en nuestro calculador de probabilidades y cuantiles. En lambda, el valor de nuestro parámetro, que era 6, y en valor de x, 0,50, que es el valor al que le estamos calculando esta probabilidad acumulada. De los tres resultados que nos da, ¿cuál nos interesa? ¿Sí? Fíjense que el último nos dice probabilidad de que x sea igual a x0, claro, porque se acuerdan que en las variables continuas, la probabilidad de que la variable asuma un valor puntual tiende a 0, ¿no es cierto? No así en las discretas, no necesariamente así en las discretas. ¿Sí? Pero a nosotros nos interesaba este valor, la probabilidad de que x sea menor o igual a este 0,50. ¿No? Que fíjense, el resultado es efectivamente 0,9502, que es igual a lo que aquí he calculado en forma manual, digamos, ¿no? 0,9502. O sea que fíjense qué sencillo que es teniendo InfoStat, ¿no? InfoStat también para las variables continuas tiene otra herramienta muy buena, que es desde el menú aplicaciones, tiene un menú que se llama aplicaciones, ¿no? Allá arriba. ¿Sí? Y luego abajo hay una de las opciones que es didácticas, y cuando se despliega didáctica, funciones de densidad de variables continuas. ¿Sí? Ustedes van allí y van a ver que les permite graficar las funciones de densidad, eligiendo el modelo, yo elegí exponencial, ¿no? Este ejemplo. Y poniendo el evento que uno quiere. Yo aquí le había pedido que me represente gráficamente la probabilidad de que la variable sea menor a 0,50. ¿Sí? Por eso fíjense, acá se ve muy chiquito, pero aquí hay un 0,50 y hasta ahí nos dibuja la superficie, ¿no? Debajo de la función de densidad. Nos sombrea toda esta parte. ¿Sí? Esta función que fíjense que no casualmente empieza en un 6, ahí dice 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lambda era igual a 6. ¿Se acuerdan que la función exponencial tiene como ordenada el origen a ese lambda? ¿Sí? Después sí se hace asintótica al eje de abscisas, ¿no? Pero allá no, corta el eje de ordenadas en el valor de lambda, que en este caso fue 6. ¿Sí? Así que otra forma de calcular las probabilidades es estas. Con InfoStat es haciendo uso de ese menú de aplicaciones y opciones didácticas que tenemos allí, de graficar funciones de densidad para variables continuas. ¿Sí? Nos permite no solamente verlo gráficamente, sino que además nos tira el resultado también, ¿sí? 0,9502. Si nos piden la probabilidad de que transcurra por lo menos un minuto hasta que llegue un cliente a las cajas, por lo menos un minuto, es de que x sea mayor o igual a 1. ¿Sí? Acá el igual podría no estar. Lo dejo porque dice por lo menos 1, ¿sí? Estoy traduciendo literalmente, digamos, a símbolos lo que dice allí. Pero como la variable es continua, que esté o no el igual, la probabilidad de que x sea igual a 1 es igual a 0. Así que da lo mismo ponerlo o no. No así en el campo discreto, acuérdense. ¿No? Como seguimos preguntando en términos de minutos, tenemos al lambda igual a 6, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Es una probabilidad desacumulada. Podemos encontrarla con su complemento, 1 menos la probabilidad de acumular hasta este valor. Y acá también, lo mismo que decía recién, ¿no? Puedo poner este mismo valor, el 1, no hace falta poner el 0, por ejemplo, acá, porque la variable es continua, ¿no es cierto? Cuando la variable es continua, directamente repetimos esto. Entonces, ¿en qué consiste ahora el siguiente paso? En hacer 1 menos y reemplazar en la función de distribución de la exponencial a x por un 1. ¿Sí? Acá tengo yo la función de distribución. Era 1 menos c a la menos lambda, reemplacé a lambda por un 6, por x, y x por un 1. 6 por 1 es igual a 6. ¿No? Fíjense que si saco los paréntesis, ¿no? Queda menos 1, y este menos con menos se hace más, ¿no? Más e a la menos 6. 1 menos 1 es igual a 0, así que queda todo e a la menos 6. Cuyo resultado, si hacemos el cálculo, es 0,0024. Acá no tiene entonces mucho sentido ver el gráfico, porque el área de esta probabilidad, de esta superficie, es muy, muy chiquita, ni se ve en un gráfico. ¿Sí? Pero viéndolo con el calculador de probabilidades y cuantiles, eligiendo exponencial, lambda igual a 6, valor de x, un 1, ¿sí? Fíjense que el segundo resultado que tenemos acá es la probabilidad de que x sea mayor a 1, que como estamos en el campo continuo es lo mismo a la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1, ¿sí? Y es 0,0024. ¿Sí? Acá tenemos este mismo resultado, con mayor precisión si quisiéramos.
Por último, nos piden la probabilidad de que el próximo cliente demore entre 10 y 20 segundos en arribar a las cajas. ¿Sí? Entre 10 y 20 segundos en arribar a las cajas. Supongamos que inclusive, ¿sí? Que están incluidos estos dos valores. ¿Sí? En realidad no importa acá porque estamos frente a una variable continua, que estén o no estos iguales es irrelevante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque la probabilidad de que X sea igual a 10 o la probabilidad de que X sea igual a 20 son ceros, ¿no es cierto? Esas probabilidades. Bien. ¿Cómo hacemos acá? Fíjense que cuidado, ¿no? Que en este caso cambia el valor del parámetro. ¿Por qué? Porque nos dice, la unidad de tiempo está en segundos ahora. ¿Sí? Este 10 y este 20 no son minutos, son segundos. Cambió la unidad de tiempo de la variable. Entonces ya no puedo usar el lambda que estaba referido a cantidad de clientes por minuto. Voy a tener que transformar ese promedio de manera tal de tener el promedio por segundo. ¿Sí? ¿Y cómo hago eso? Bueno, ¿cuántos segundos formaban un minuto? 60 segundos forman un minuto, ¿no es cierto? Así que lo que tengo que hacer es, si yo sé que por minuto arribaban 6 clientes a la caja, o las cajas, ¿sí? Por segundo van a arribar 6 dividido 60. ¿Sí? Y 6 dividido 60 es 0,1 o 0,10. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, cuidado que tenemos que cambiar el valor del parámetro si cambia la unidad de medida del tiempo. ¿Sí? Ya no estamos por minuto, entonces no puedo usar el lambda por minuto que tenía antes, que era 6 clientes por minuto, sino que tengo que buscar el lambda por segundos. ¿No? Y si se cumple esto de la frecuencia constante de aparición de estos eventos, ¿no? Puedo calcularlo como una proporción del lambda anterior. En este caso al lambda lo divido sobre 60, porque 60 son los segundos que forman un minuto. 6 era por minuto, ¿no es cierto? Dividido por 60 me da el lambda por segundo. ¿Está claro? Bueno, ¿qué puedo hacer entonces ahora que tengo bien hecho el planteo? Simplemente aprovechar la función de acumulación, ¿no es cierto? A lo acumulado hasta 20 le resto lo acumulado hasta 10, y de esa manera me va a quedar lo que hay entre 10 y 20, ¿no es cierto? Reemplazo en la función de distribución a x por 20, fíjense, esta era la función de distribución, y lambda, ojo, ¿no? Lo reemplazo por 0,1 a x por 20. Lo mismo para encontrar lo acumulado hasta 10, reemplazo en la función de distribución a lambda por el 0,10 y a x por 10. Si me deshago de este paréntesis, fíjense que queda este 1 negativo, pero que con este 1 positivo se cancela. Acá tengo menos e a la menos 1, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué es esto? Entonces me queda el menos, queda positivo e a la menos 1, porque 0,1 por 10 da 1, entonces por eso acá aparece e a la menos 1. Y aquí este 1 se fue y me quedó menos e a la menos 0,1 por 20 da 2, ¿no es cierto? Y me queda menos e a la menos 2. Si hacemos esta cuenta, esto da como resultado 0,2354. Es decir, una probabilidad del 23,54%, si les gusta o prefieren en porcentaje. Gráficamente es el área debajo de la función de densidad y por arriba del eje de abscisas que está entre 10 y 20. ¿Sí? Aquí yo he pedido eso con Infostat, ¿sí? Haciendo uso de esa herramienta que aparece en el menú aplicaciones, didácticas, funciones de densidad para variables continuas. ¿Sí? Y fíjense que esa superficie también es igual a 0,2324, ¿sí? Que es este resultado que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, y de esta manera entonces hemos concluido con un ejemplo también de exponencial. Y de esta manera terminamos entonces con esta clase en donde hemos visto, repasemos, por un lado la distribución Poisson y por otro lado la distribución exponencial. ¿Sí? La distribución Poisson vimos que tiene como características que sirve para modelar variables aleatorias de tipo discretas, pero en donde los posibles valores de la variable son no negativos y ese conjunto es numerable infinito. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de la binomial, que también es de discretas, pero con un conjunto posible de valores numerable finito. ¿Sí? ¿Qué hace falta conocer un promedio de ocurrencia por unidad de tiempo o espacio? ¿Sí? Es el lambda, que hemos mencionado varias veces, ¿no? Y que la frecuencia de aparición de estos eventos tiene que ser constante en esos intervalos de tiempo o de espacio en los que estemos interesados, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es muy importante. Que tiene como características básicas, ¿no? Que el valor esperado y la varianza son iguales a este lambda, ¿sí? A este promedio de ocurrencia por unidad de tiempo de espacio. Y que conociendo ese lambda, entonces, también podemos, a partir de la función de la distribución, Poisson,
pasar a una distribución exponencial, ¿sí? Siempre y cuando las probabilidades que queramos calcular sean para la variable tiempo o espacio, depende del caso, y no para el número de éxitos o eventos que sucedan, ¿sí?, dentro de ese intervalo de tiempo o espacio, ¿sí? Si nuestro interés es el tiempo o el espacio, entonces la distribución es exponencial. El único parámetro que necesitamos conocer también es lambda, que es ese promedio de ocurrencia por unidad de tiempo o espacio. Y en el caso de la exponencial, la esperanza y la varianza no son iguales como la Poisson, pero sí la esperanza y la desviación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, con esto culmina entonces este video, ¿sí? Espero que haya quedado claro los temas, que los hayan comprendido, ¿sí? Y que haya sido de utilidad. Hasta una próxima clase.